afortunadamente cada vez tenemos más personas que nos visitan. El caso de hoy es un caso interesante porque creo que para todos los que trabajamos y vemos pacientes de urgencias, se nos vuelve un reto diagnóstico y terapéutico poder darnos cuenta de que estamos frente a una lesión muy, muy, muy grave en un paciente que está muy enfermo, con unas múltiples lesiones, y creo que a veces nos vamos a distraer por estas otras lesiones. Creo que este es el caso de este paciente y pues quiero que al final pues podamos discutir y nos den como las diferentes opciones que tendrían en los sitios. Gracias. Listo, profe, muchas gracias. Como dijo el doctor Tobar, el caso es un caso clínico pues, de cirugía vascular que específicamente habla de los retos diagnósticos que va a tener este tipo de trauma. La idea es desarrollar el caso y solamente voy a hacer dos preguntas puntuales como para que cada uno a su vez vaya haciendo digamos, el pensamiento de su plan y luego al final vamos entonces a retomar, digamos, todo el caso clínico. Este es un paciente masculino de 46 años, no tiene antecedentes. Estos datos fueron tomados así exactos de la historia clínica. Se ingresó el 7 de septiembre a las 6:30 am como motivo de consulta politraumatismo. Que en la enfermedad actual, medicina reporta que aproximadamente a las 6 am el paciente presenta una caída desde su bicicleta, al parecer pierde el control en una vía destapada y sale expulsado. Es el único, digamos, mecanismo que menciona, presentando trauma en cráneo, cuello y tórax. Él niega pérdida de la conciencia, refiere que usaba casco, pero sin embargo, inmediatamente después del trauma refiere limitación para movilizar los miembros inferiores. Es traído por los bomberos a la urgencia, donde el examen físico de ingreso no hay un reporte de signos vitales, asumamos entonces que estaban normales. Tenía mucha limitación para moverse por el dolor. Como tal positivo, no hablan nada en tórax ni abdomen, y específicamente solo hablan de escoraciones en la cara lateral del codo, que las extremidades superiores estaban móviles y que las inferiores no tenían movilidad, con una pérdida de la sensibilidad que hablan después del dermatoma 11. Como análisis, consideran que es un paciente con un cuadro de politraumatismo, a descartar una lesión medular. Se indica toma de estudios tomográficos pertinentes, paso de sonda vesical y manejo por cirugía general y neurocirugía. Las órdenes de ingreso a este paciente son las que vemos por acá. Quería preguntarle específicamente a alguien, digamos, chiquito como Henry Muñoz. Inicialmente, digamos, de forma corta, ¿consideras de que le agregarías algo a la valoración inicial de lo que es el trauma, enfocándolo como ATLS? ¿Estarías de acuerdo con este manejo inicial y con los estudios o agregarías algo, Henry? Bueno, iniciando, la valoración primaria y secundaria que nos menciona la ATLS, abordar el paciente por un lugar que él nos visualice, y ahí pues empezar a hacer el ABCD. En este paciente tener en cuenta la parte, pues definir bien el lugar de la lesión de la columna, porque pues yo vi a este paciente, en realidad no era el dermatoma 11, sino era en T4, y esto nos cambiaba un detalle que era haber visto que el abdomen era no valorable. Este paciente, pues cuando entre estas imágenes iniciales, una cosa que se nos puso detalle fue el tag de abdomen, al ser un abdomen no valorable, y pues ya vamos a mencionar lo que salió pues después para no adelantarme en el caso. Listo. Para el clínico solo tenía un hemograma, unos tiempos que en realidad estaban normales y una creatinina también que estaba normal. Cuando se reinterroga al paciente, que yo creo que esto es un dato importante que no sale en la historia, él dice que iba en la bicicleta, que con un policía acostado sufre, digamos, una caída que por la forma en la que él la describe pareciera que diera la vuelta completa y luego cae sobre todo lo que es su cabeza y el tórax hasta, digamos, caer otra vez de espaldas. Esto, digamos, que es algo que yo considero que es significativo en cuanto para poder entonces continuar con lo que es el caso clínico. Cuando encontramos, el paciente toma las órdenes iniciales que dan y toman específicamente esta radiografía de tórax. Esto es para considerar, para que lo evaluemos luego,
¿qué signos, digamos, podemos ver aquí en esta radiografía que nos llamen específicamente la atención? ¿Qué conducta entonces tomaríamos basándonos en estos signos y específicamente sobre todo en cuanto al manejo de los estudios complementarios de este paciente? Entonces, al paciente, cirugía general lo valora posiblemente antes, pero la nota está a las 9 de la mañana, donde reporta una misma enfermedad general, enfermedad actual, con signos vitales estables, y una valoración primaria y secundaria donde, como decía Henry, encuentran un paciente que sí estaba estable, pero que tenía el nivel de sensibilidad en T4. Con unas extremidades inferiores sin movilidad, hablaban de algo frías, pero los pulsos estaban presentes. Lo ingresan como un politraumatismo de alta energía, con un trauma raquimedular y con fracturas a nivel vertebral. Consideran que en el análisis el paciente en la radiografía de tórax le impresiona como que el mediastino superior está ensanchado, por lo que solicita un TAC de tórax con contraste endovenoso. Esta es la imagen que toman durante del paciente. Es que vamos a ver si ahí podemos ver, esta es como tal la imagen de tórax contrastado. Nuevamente para mirar aquí un poco lo que es en los cortes axiales, digamos, básicos de la imagen. Sí, aquí tenemos, ahora no, yo cómo pasar la diapositiva, creo que aquí. Entonces, este paciente, a las 10 de la mañana, el paciente se torna hipotenso, su monitoría lo llevan a monitorizar, le pasan un vuelo de líquidos, es valorado a las 10 de la mañana por neurocirugía, quien indica solamente colocar esteroides, y con reporte de la tomografía a las 11:44 am, al paciente se le plantea realizar toracostomías bilaterales, colocar catéter venoso central y gases, además de posible manejo en UCI. No es hasta la 1 p.m. cuando ya es valorado por el grupo de cirugía vascular. Entonces, digamos que evidentemente en este paciente, y como el título lo dice, pues hay un diagnóstico que ya estamos pensando, pero que pareciera que se nos atrasó, digamos, como tal su diagnóstico. Entonces, hay varios factores que tenemos que considerar cuando vamos a llevar como tal a pensar esto. Dentro de ellos está la cinemática del trauma evidente, por eso les insistí en que miráramos nuevamente cómo había sido el manejo, la parte inicial del paciente. La otra tiene que ver con los síntomas que pueden, digamos, síntomas asociados como tal a traumas, al trauma vascular, o puede ser síntomas asociados a otras patologías que, digamos, que nos hacen pensar en otras cosas y no en un diagnóstico, digamos, de mayor mortalidad. La valoración inicial adecuada que le estamos dando a este paciente, las imágenes que vamos a considerar, y en base a esas imágenes, entonces, ¿qué manejo le vamos a dar? Muy importante, y la TLS es bien insistente en que la cinemática es súper necesaria para yo poder determinar cuáles son los posibles, digamos, impactos ¿cómo se dice? ¿Cuál fue la palabra? Que tiene el paciente sobre su cuerpo, llamándose que no es lo mismo un impacto frontal o un impacto lateral, y evidentemente si es de automóvil o de algún otro tipo de material o incluso animal, y traumatismo como de eyección. Vemos como en estos tipos de impactos que son de alta, digamos, alta velocidad, alto impacto, tenemos una posibilidad importante de que tengamos trauma a nivel de la aorta, y que este trauma específicamente entonces nos puede presentar en el paciente, aunque tengamos o no signos, solamente pensando en la cinemática. Cuando hablamos de trauma de alta energía, se considera que son traumas de alta energía, por ejemplo, aquellos en el que el paciente se ha eyectado fuera del vehículo en el caso de que así se encuentre, o que, por ejemplo, caídas importantes de más de 6 metros, o que tenga daños estructurales alrededor, que el compañero haya fallecido, por ejemplo, en el mismo accidente. Todo este tipo de cosas tenemos que tomarlas en cuenta, porque son las que nos llevan a sospechar y a tomar, digamos, conductas sobre lo que vamos a hacer posteriormente. Es como así que esto no es, digamos, de nuestro paciente, pero hablando específicamente de imágenes similares, se ha encontrado que sin alta cinemática, el sitio donde más se produce daño a nivel de la aorta es específicamente el istmo. Y es en el istmo porque es en este punto, digamos, de fijación, que es la localización antes de la salida de la subclavia izquierda, donde con mayor frecuencia van a producirse. La principal cinemática es esa desaceleración, como le diga, como por ejemplo en nuestro paciente que fue eyectado,
Y esa desalarización por cambio de las fuerzas va a producir que pueda haber ese estallamiento a nivel de la aorta, porque justamente en ese, como les dije, ese punto es el que está más fijo. Puede haber también lesiones por compresión del tórax directa o compresión incluso hacia la columna. Eso es columna. Recordemos que este paciente tenía trauma a nivel de la columna y que a este nivel es también donde se ven las lesiones de la aorta. Algunos consideran que puede ser que la ascendente incluso sea más común, pero al ser tan mortal, no hay, digamos, tantos pacientes que nos llegan para tener un manejo de esta, pero definitivamente es un paciente que tenía un trauma de alta energía. Cuando hablamos de la clínica, menos del 10% van a tener signos clínicos, digamos. ¿Qué signos clínicos pueden tener? Pues el paciente va a tener, por ejemplo, hemotórax, que puede ser masivo, si estamos ante el caso de un paciente que tiene el aneurisma totalmente roto, al momento de pasar el tubo o a la valoración por cada hora. Pero como podemos encontrar, esto es un diagnóstico que se sospecha, porque la clínica puede deberse a muchas cosas. Tenemos un paciente que tiene trauma raquimedular, entonces no sabemos si se hace hipotenso por el choque medular. Tenemos un paciente que además puede tener sangrado de extremidades, entonces no sabemos de dónde. Y es muy simuladora, por así decirlo, entonces es un diagnóstico de sospecha. Encontramos de que la forma de que la podemos presentar puede ser desde el muerte en el sitio del accidente, que algunos reportan hasta el 80% de los casos, o el paciente que llegue, ya sea inestable, con cualquier tipo de hemorragia, que evidentemente no va a estar contenida o va a ser de gran tamaño cuando el paciente está inestable, y para ello el manejo va a ser controlar esa hemorragia, o estable hemodinámicamente porque digamos que el sangrado esté contenido y ahí lo que me interesa es mantener que no me sangre, que no se vaya a romper, que no controlar esa presión arterial. Entonces, de aquí viene la importancia y lo que me interesa de que, sobre todo desde un nivel muy bajo, tengamos lo que es la radiografía de tórax. La radiografía de tórax, aunque sea un estudio básico y en el trauma se ha utilizado desde hace mucho tiempo, es muy útil en lesiones con riesgo vital. Llámese lesiones con riesgo vital incluso desde hemotórax masivo, que pueden estar en estos casos, a lesiones asociadas como neumotórax a tensión o incluso un taponamiento cardíaco. Es mucho más sensible que específico, evidentemente, pero tiene un factor muy importante y es que tiene un valor predictivo negativo alto. ¿Esto qué quiere decir? Que mientras más normal yo vea la radiografía de tórax, más probable es que el paciente no tenga una lesión, por ejemplo, a nivel del mediastino. Pero evidentemente puede haber muchos confusores. El sanchamiento se puede presentar hasta en el 30% de los traumas severos de los pacientes que ya tienen lesiones justamente en lo que es a nivel de la aorta. Entonces, cuando hablamos específicamente del sanchamiento del mediastino, esta es la radiografía de nuestro paciente. Aunque visiblemente ya la veíamos ensanchada, digamos que cuando la medimos vemos que tiene incluso hasta 12.39 centímetros y se ha descrito que más de 8 centímetros a nivel del arco aórtico ya se considera que hay un mediastino ensanchado, con una sensibilidad y especificidad, aunque no son tan altas, repito, un valor predictivo muy alto. O sea que el paciente que no tenga este ensanchamiento muy posiblemente puede ser que no tenga una lesión como tal de este grandes vasos. ¿Qué limitaciones vamos a tener con la radiografía de tórax? De que al paciente, al tomárselo acostado, porque muchos de estos, como nuestro paciente, tienen lesión a nivel de la columna, por lo tanto no lo puedo movilizar y decirle que se siente para tomar la placa. Entonces, al elevarse el diafragma, se ensancha todo el tórax y puede haber, digamos, un porcentaje de pacientes que vamos a ver el mediastino ensanchado, de repente no tanto como este, pero no estamos seguros de si es por una lesión o es por, digamos, por algún tipo por la posición. También hay que tomar en cuenta que hay otras causas que pueden producir ese ensanchamiento, desde hasta lesiones a nivel de la columna o el esternón, o incluso sangrados a nivel del cuello o más parte superior que, digamos, discurren hasta la parte de abajo. Pero, ¿qué otras cosas encontramos? Y esto utilizando la misma placa de nuestro paciente. Hay signos como un botón aórtico elongado, en vez de ver el típico, digamos, circulito aquí, la C, que siempre vemos en el botón aórtico, que en algunos casos incluso lo vemos calcificado. Vamos a ver que este botón aórtico está elongado, digamos que tiene una sensibilidad bien alta y nuevamente con un valor predictivo importante. ¿Qué otros signos podemos encontrar? Por ejemplo, el desplazamiento de la tráquea hacia el lado derecho, nuevamente por ocupación a este nivel, que el bronquio principal izquierdo va a verse comprimido, descendido. Esto es un valor que se puede encontrar hasta un 80%, aunque no es tan específico, y se puede encontrar asociado o no a motoras izquierdos, que como vimos en la tomografía ya estaba presente, pero que aquí específicamente digamos que no se ve importante. Un factor que ellos hablan también es el ensanchamiento de las líneas
paraespinales. Digamos que si yo no tengo todo el mediastino ensanchado, tengo la duda, pero yo veo que lo que es esta distancia, sobre todo a nivel izquierdo, paraespinal izquierda, sí está más aumentada, incluso hablando de más de 5 centímetros, se considera de que esto es un signo también muy subjetivo de que puede haber lesión a este nivel. ¿Qué me interesa a mí entonces con la placa? ¿Será que con todos estos signos yo me lleno de motivos para decir a este paciente definitivamente tengo que hacerle otro estudio y tengo que tomar en cuenta todos los signos y estar pendiente porque es un paciente, digamos, de alta complejidad? De ahí que también hay que tomar en cuenta, digamos, lesiones asociadas que pueden ser directamente con respecto a la lesión de la aorta, llámese, por ejemplo, fracturas a nivel de la columna o lesiones vasculares asociadas porque, por ejemplo, se han fracturado las primeras costillas, o indirectas. ¿Qué hablo yo de indirectas? Esta es una fractura de T12, digamos, es bajita, pero fue la única que encontré de columna. Hablando de lesiones indirectas, es todas esas lesiones que a mí me dicen que el paciente sufrió un trauma de alto impacto. Cuando yo veo un paciente que tiene fractura del esternón, como también se veía en la tomografía de nuestro paciente, aunque no se veía en la radiografía, o un paciente que tiene fractura de la escápula, eso ya me dice que la cinemática fue muy alta y yo tengo que descartar que tenga lesiones asociadas, sobre todo, por ejemplo, de grandes vasos, de vísceras sólidas a nivel del abdomen, porque, como les dije, pues para que pueda romper estos huesos significa que pudo también lesionar los vasos. Esto es algo que me llamó la atención. Utilizamos, y el ATLS lo recomienda, de entrada lo que es el ECOFAST, asociado o no a la radiografía de ingreso, sobre todo porque recuerden que la radiografía nos da la posibilidad de que yo la utilice de forma, digamos, me la lleve hasta donde está el paciente y no tenga que movilizarlo, pero este estudio habla de qué sensibilidad tienen cada una o junta en el manejo del trauma cerrado de tórax. Aunque yo me centré específicamente en lo que es las lesiones de aorta. ¿Qué nos dicen? No estoy diciendo que no debemos utilizarlo porque evidentemente son unas herramientas que nos ayudan a pensar en otros diagnósticos, pero lo que sí quiero dejar a entender es que aunque utilicemos cada uno por separado o incluso juntos, digamos que era una de las cosas que intentó este estudio, se encontró que hay un porcentaje no despreciable de pacientes que no se diagnosticaban con estos estudios y que tenían lesión de aorta. Lo que quiere decir es que yo puedo utilizarlos para descartar grandes daños y para descartar, digamos, la evolución de mi paciente, a dónde lo voy a llevar, pero específicamente para aorta no me debo confiar, ya que no son ni muy sensibles ni específicos para justamente este tipo de pacientes. Cuando hablamos del angiotac, y cuando hablo de angiotac es específicamente sobre este tipo de estudio, ¿por qué? Porque cuando yo digo tomografía de tórax, aunque yo la pida contrastada, esto quiere decir que muy posiblemente no van a hacer unos cortes lo suficientemente finos para yo poder hacer incluso una reconstrucción adecuada. Este es el angiotac de nuestro paciente, la tomografía de nuestro paciente, es el método más utilizado. Aquí vemos como hay una lesión específica a nivel de la aorta que ya vamos a desarrollar más adelante. Que tiene una sensibilidad muy, muy grande, algunos hablan hasta el 100% y una especificidad que puede llegar hasta el 99% con un valor predictivo negativo de 100%. O sea, si no se ve una lesión, el paciente no tiene lesiones a ese nivel muy probablemente. No solo me ayuda a llevar al diagnóstico, sino a mantener ese plan de tratamiento que yo anatómicamente necesito saber cómo es la lesión, dónde está y cuáles son sus características para poder tomar entonces esa decisión de qué voy a hacer. ¿Qué necesito para que entonces yo tenga esa sensibilidad? Yo necesito primero tenerlo disponible las 24 horas específicamente, porque estos pacientes no son electivos, son traumas. Esto no lo contamos en todos lados, de ahí que entonces también tomemos en cuenta cosas como por ejemplo la placa y sobre todo la percepción que tenga ese observador, y se considera que la percepción y esa sensibilidad la debería tener el cirujano, no el radiólogo, que es el que del día a día está viendo, digamos, todos estos tipos de trauma y que debería poder por lo menos saber que algo está alterado a ese nivel. ¿Qué ventaja además tiene de que voy a poder ver lesiones asociadas? Porque no solamente estoy viendo específicamente los vasos, y también que múltiples observadores, así como ahorita todos estamos valorando estas imágenes, me permite que entonces en un momento varias personas pueden, digamos, llegar a una junta, un conjunto, un diagnóstico. ¿Qué signos vamos a tener directos de lesión de la aorta, que se consideran que son signos directos? El primero de ellos es el cambio en el calibre. Vemos que en nuestro paciente, a este nivel, donde inicia a nivel lo que es el callado, miren cómo mide 2.8 y cómo cuando bajamos a este nivel donde ya se empieza, ya se encuentra la lesión, mide hasta 5,
y luego más abajo el diámetro vuelve a disminuir. Esto es un signo que ya me dice que definitivamente esta aorta está lesionada. Otro signo que también vimos en nuestro paciente es ese cambio del contorno de la aorta. Ella no debería tener esta orejita. Y eso también es un signo patognomónico de que el paciente tiene una lesión, específicamente un pseudoaneurisma de la aorta. O que puede haber irregularidad intraluminar o flap, que no lo tenía nuestro paciente. Les traje como estas imágenes, se pueden ver trombos o lesiones dentro de la aorta, que aunque a veces son más difíciles de valorar, pueden también estar presentes y se considera que también son signos directos. ¿Qué signos indirectos se han demostrado que incluso en este estudio que les muestro aquí abajo ayudaron a diagnosticar hasta 20% más de los pacientes que tenían lesiones? Uno de ellos es la pérdida de los planos con respecto a los tejidos laterales y sobre todo esos hematomas, como lo vemos aquí, este es de nuestro paciente. O que haya también lo que es hemorragia hacia el mediastino, los mismos hemotoras me hacen pensar que posiblemente aquí hay esto asociado, digamos, algunos de los signos anteriores definitivamente me hacen pensar que hay una patología de este nivel. Vemos aquí en esta lesión, aquí vemos la dilatación de nuestro paciente y cómo hay un gran hematoma alrededor. Entonces, rápidamente ya para terminar y poder irnos al caso, el trauma de la aorta torácica básicamente se va a dividir en cuatro grandes grados. Hablamos del que solamente tiene lesión de la íntima, que es el grado 1, el que tiene ya lesión como tal, por ejemplo, un hematoma de la pared, grado 2, o algunos hablan que puede haber un pseudoaneurisma, pero este debe ocupar menos del 50% de la circunferencia, y al grado 3, que es un pseudoaneurisma grande, más del 50% de la circunferencia, o el grado 4, que ya está roto. ¿Qué me interesa a mí aparte, digamos, aquí para mostrarles con tomografías cómo se ve, lesiones intimales, aquí vemos pseudoaneurisma, aquí, perdón, está pequeño, menos del 50%, aquí tenemos un pseudoaneurisma mucho más grande y aquí ya signos de disección completa o de ruptura. Aparte de esto, porque esto sí me orienta a mi diagnóstico, hay algo que tomar en cuenta y que la literatura nos ha enseñado, y es que hay algunos signos que son, digamos, de empeoramiento o de severidad, que así yo tenga, por ejemplo, 1 grado 3 o grado 2, porque definitivamente la emergencia es el grado 4, si yo tengo estos signos, muy posiblemente el paciente va a irle mal y debería tratarlo como una emergencia. Estos signos son lo que llamamos criterios de enfermedad grave, son, por ejemplo, que el hematoma yo lo vea que en el mediastino está muy grande, o que esa extensión al emitor izquierdo está en aumento, está importante, es masiva, o que definitivamente el paciente tenga una pseudocoartación, que significa es de que este pseudoaneurisma que se está formando me está ocluyendo la luz principal de lo que es el vaso y me está desencadenando entonces esto una emergencia porque no voy a tener buen flujo a nivel de la aorta. Aquí vemos es como los hematomas grandes que también están asociados a esa extravasación y son signos definitivamente de enfermedad grave. Entonces, para poder tener el tratamiento, ya yo tengo que evaluar qué lesiones asociadas me encuentro a nivel de cerebro, columna. ¿Por qué? Porque yo tengo que priorizar qué lesión va a matar al paciente, qué lesión debo tratar de inmediato, porque si tenemos una lesión importante a nivel cerebral, por ejemplo, que debe ser tratada de emergencia, a pesar de que evidentemente tengo que priorizar si me voy a ir a manejar el tórax en un paciente que está estable, pero que está haciendo, por ejemplo, herniación e hipertensión endocraniana, debería darle prioridad a eso. Y definitivamente valorando todas las cavidades, porque estamos hablando de un trauma de alta energía, eso también me ayuda a definir en qué momento es el posible reparo, porque hay reparos que van a ser inmediatos, que tienen que hacerse en las primeras 24 horas, y hay otros que de repente yo manejando esas lesiones asociadas o manejando al paciente voy a delegarlo un poquito más, lo que son, por ejemplo, se habla algunos más de 24 horas y algunos dicen hasta 2 días, pero digamos esto tiene sus pros y sus contras. Si tenemos lesiones iniciales, se le puede dar manejo médico. El paciente en los grado 1 y grado 2 les va bien con el manejo médico, menos del 5% se deterioran y ellos consideran de que deberíamos tomar en cuenta estos signos, por ejemplo, cómo estaba el lactato al ingreso, si estaba más de 4, si tiene un hematoma más de 1 centímetro a nivel del mediastino, o que si la lesión, este radio de la lesión es por lo menos más de 1/4 de lo que es el diámetro de la aorta, porque eso sí son cosas que me hacen a mí pensar de que este paciente se puede complicar. Pero vemos casos como este que encontramos donde el paciente tenía esta serie de flap adentro de la aorta y que a pesar de eso, con el manejo médico, a los 3 meses el paciente ya no tiene ningún problema y no ha tenido ninguna secuela, o sea que sí es posible. ¿Qué paciente tendría que yo definitivamente operar el grado 3?
Si no tiene signos de daño severo como los que le mostré, algunos consideran podría esperar 24 horas, pero ¿para qué voy a esperar? Pues voy a esperar para poder estabilizarlo, puedo esperar para ver cuáles son mis lesiones prioritarias y sobre todo no es que vaya a retrasar, pero si voy a hacer un manejo endovascular, pues definitivamente necesito esas prótesis, necesito planearlo adecuadamente. Y a veces, como en nuestra institución, no las tenemos, digamos, disponibles de inmediato. O definitivamente el grado 3 que ya tiene signos de daño severo se comporta como un grado 4 y es una emergencia. Este paciente tiene que hacerse lo más pronto posible porque la mortalidad definitivamente es la más alta. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué se le puede manejar? Pues lo ideal es que todos los pacientes se pudiesen hacer endovascular. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver, la sobrevida en ellos ha sido muy buena, aunque digamos que muchas series no las han seguido a largo plazo, sobre todo a los jóvenes, pero se ha demostrado que la mortalidad transoperatoria es baja y esta perioperatoria se ha observado que está relacionada con las lesiones asociadas. ¿De qué va a depender? Evidentemente de que la anatomía sea posible, de que sea anatómicamente probable que yo de manera endovascular voy a poder repararlo, que él tenga disponible el tratamiento y que tenga la experiencia para hacerlo, evidentemente. ¿Qué les dejo? Que me gusta este esquema. Si vean una placa de tórax y no necesariamente ven que lo que les dije, el espacio para espinoso izquierdo, lo ven como más ancho, posiblemente el paciente sí tiene una disección de aorta. Ellos lo colocaron en el orden de sensibilidad que tiene. Si tienen anormalidad en el botón aórtico y esto se asocia a ensanchamiento del mediastino, definitivamente este paciente muy posiblemente tiene una lesión y debe ser llevado a angiotac. Como 3 punticos ahí claves que yo debo buscar en la radiografía. Y ya cuando tengo la lesión, aunque inicialmente lo tengo que monitorizar y dar ese manejo que llamamos antiimpulso para que el paciente no aumente la presión y no sangre, si está inestable, tengo que intervenirlo de inmediato y si está estable puede ser retrasado. Vean que siempre me dejan la posibilidad en que cualquiera de los casos, si tengo la disponibilidad y anatómicamente podría intentar hacerlo endovascular. ¿Qué quiero que recuerden? Que el diagnóstico es de sospecha definitivamente y es un diagnóstico emergente que debo pensarlo. Más allá, incluso de las imágenes, al principio el paciente nos da mucha información al respecto de esto. Sospecharlo, a ver la placa, así como se dijo, ver el mediastino ensanchado, ¿qué voy a hacer? Cuando digo que voy a hacer, es mejor solicitar angiotac. El angiotac me puede dar reconstrucciones hasta de 0,6 milímetros y eso me ayuda mucho en el planeamiento de qué es lo que voy a hacer con ese paciente. Y definitivamente, pues el manejo lo voy a hacer según los hallazgos que vea. ¿Qué tenemos con nuestro paciente, digamos, de los desenlaces? Este paciente fue llevado a angiotac. Estas son las imágenes, digamos, de un caso similar. Tuvimos problemas y ya les voy a contar por qué con las imágenes de este caso. Tiene esta formación y tiene una formación similar, pero digamos un poco más arriba de lo que era un pseudoaneurisma, al cual se le pone una prótesis endovascular. ¿Qué problemas tuvimos? Que digamos, las ganas de ayudar al paciente pueden más que cualquier cosa. No teníamos angiógrafo disponible y lo hicimos con arco en C, pero el paciente le ha ido muy bien, el paciente está todavía ingresado en la clínica por su problema de columna, pero de la parte vascular está, digamos, mucho mejor. Doctor Tovar, damos inicio entonces a la parte de la discusión del caso. Bueno, muchas gracias, Lía. Yo creo que este es un caso que es desafiante. Creo que todas las personas que trabajamos con pacientes de trauma, cada día nos sorprendemos de las dificultades que hay en hacer los diagnósticos, de lo que pensamos que es obvio y que definitivamente no es tan obvio y que nos genera dificultades tanto para reconocerlo como para poderlo tratar. Digamos que este paciente pues tiene una cinemática que no es la habitual. Esa es la primera cosa que le llama a uno la atención. Uno, pues, excepto de que sea, no sé, un ciclista élite, no se imagina que alguien vaya tan rápido como para que tenga una fractura o la semejante fractura que tenía en la columna vertebral el señor. Y pues obviamente que tuviera una lesión aórtica, pues severa. Esa es como la primera cosa que nos llama la atención. La segunda dificultad que veo también en este paciente es el nivel sensitivo que nos puede alterar muchas cosas y que nos desorienta porque el paciente puede tener un shock neurológico que nos va a alterar toda la hemodinamia y nos hace perder. La tercera cosa que a mí me llama la atención de este paciente es los hallazgos tomográficos. Desafortunadamente le hicieron un TAC de tórax, no tiene un angiotac. Nosotros vimos la lesión,
pero cuando nosotros vemos la lesión, vemos un área de transición supremamente grande en la zona B3 de la aorta, en la zona B3 de la aorta, y en esa zona tenemos muchas dificultades, inclusive se comporta como una coartación aórtica. Cuando empezamos a hacer el procedimiento, estamos subiendo las guías por abajo y era tal la coartación que, que el paciente tuvo que nos tocó hacer un acceso por arriba, por un acceso braquial, atrapar la guía por arriba y hacer un true and true para poder subir la guía de alto soporte y colocar la prótesis. Creo que esto pues definitivamente hace que nos haga o nos hace pensar que no todos los pacientes de trauma de aorta es solamente subir la guía y ya. Creo que es mucho más complejo. Además que tenía el comportamiento de un aneurisma agudo, paciente con una aorta que tenía 52, 53 milímetros en el sitio donde estaba lesionada. Y la otra cosa que también nos generó presión para tratarlo muy rápido fue el hecho de que el paciente neurocirugía quería llevarlo rápidamente a estabilizarle la columna. No sé hasta qué punto pues eso generaría pues o mejoraría pues la posibilidad de que el paciente pues tuviera una mejor opción de su lesión, de su trauma raquimedular. Abro la discusión, aquí veo bastantes profesores, bastantes residentes. Quiero que la gente opine y que nos genere pues como alguna visión que tienen del caso. Creo que a veces es mucho más difícil que decir, no, vamos a subirle la prótesis y ya. Digamos que respecto a lo que vienen promoviendo de dejar más tiempo y esperar a ver cómo se comporta el paciente en las primeras 48 horas, en nuestro caso creo que teníamos varios distractores que nos hace pensar que era mejor tratarlo muy rápido. Y aquí veo una pregunta de Nicolás. Entonces empecemos la discusión. Dale, Nicolás. Pues yo quería hacer como una anotación sobre el abordaje inicial del paciente, y es que muchas veces esos pacientes con traumas cerrados se pasan algunos datos importantes, sobre todo para identificar cuál es la causa del choque en este paciente. Evidentemente el paciente no tenía signos, los signos vitales, pues por así decirlo, francamente alterados, pero sin lugar a dudas, y una cosa pues que hemos insistido mucho, que es sobre la toma de los gases arteriales, que muy probablemente les pudo haber dado mayores indicios de que el choque era francamente hemorrágico. Lo segundo es que el paciente con choque medular pues no se va a presentar con extremidades frías, como dicen ahí, pues que lo describieron el médico general, la nota de cirugía general que recibe al paciente. Que realmente el choque medular da es lo contrario, ¿no? Un choque distributivo, y el paciente se presenta pues con la pérdida sensitiva, pero también pues no presenta frialdad como tal. Entonces, probablemente, digamos, haber enfocado un poquito más en la causa del choque, que es una de las cosas que hay que hilar muy fino, sobre todo en estos pacientes que vienen con varias, digamos, con un trauma cerrado, pero sin una causa, pues, clara, y que se pueden sobreponer dos tipos de choque en este tipo de pacientes. Era como el aporte que quería hacer, profe. Y yo, pues, respondiendo a eso, quiero decir que apenas se puso hipotenso, el primer diagnóstico que tiene es choque neurogénico. Bueno, aquí veo a varios profesores, veo al doctor Herrera, la doctora Juliana María Ordóñez, que nos acompaña, veo al doctor Jesús Díaz. Entonces, pues yo quiero que empecemos la discusión. No sé, doctora Juliana, doctor Herrera, si quieren empezar la discusión. Creo que tienen problemas de comunicación. ¿Alguno de los otros docentes que quisiera hablar al respecto? Profe, yo quiero hacer una pregunta, pues ya porque Sí, claro, contamos Nicolás. con el manejo endovascular, pues que usted le ofreció al paciente, y pues que ya vimos que cuál fue el desenlace.
Pero viendo la ubicación pues, de la lesión de la aorta que tiene ese paciente, digamos en un medio donde no se cuente con el abordaje endovascular, la vía de abordaje que se le podría ofrecer al paciente, digamos, para llegar rápido pues, al sitio pues, de la lesión, sería toracotomía o esternotomía. ¿Usted qué recomendaría, profe? Pues la verdad, yo creo que en este instante ningún paciente tiene indicación de cirugía abierta. ¿Qué hacían hace muchos años? Eso yo nunca lo vi, nunca lo viví y espero no verlo. Es que esperaban a que el paciente estuviera mucho más compensado de su trauma, o sea, mucho más compensado 1 o 2 semanas y lo llevaban a un manejo quirúrgico abierto. ¿Por qué creo que ese paciente no es una emergencia? E incluso la Fundación de Trauma de Aorta y pues mucha gente que se dedica a hacer aorta con trauma, cada vez le da más tiempo a que el paciente se seleccione o que haga una selección natural. Incluso esperan 48 horas para tomar la decisión de hacer el reparo endovascular. ¿Cuáles son los problemas de hacer una cirugía abierta a estos pacientes? Pues los mismos problemas que tiene la cirugía aórtica abierta y la cirugía toracoabdominal abierta. Básicamente es que tiene una mortalidad muchísimo más alta, tiene una mortalidad que puede ir del 7 al 8% y tiene un riesgo de paraplegia a pesar de que uno no va a tapar los vasos abdominales, ¿sí? Y que no va a tapar los vasos toracolumbares, sobre todo los vasos de T11, T10, que acuérdense que son los que van a formar la arteria Anquewix, que es la arteria radicular magna, pero, pero el riesgo de paraplegia es significativo. Inclusive hay series donde hablan en sitios de excelencia que pueden tener hasta un riesgo de paraplegia del 27%. Por eso yo creo que la cirugía abierta está a la antigüedad. O sea, es un procedimiento que no, pues en este momento no tiene mucha indicación. Y creo que, excepto, o sea, si el paciente se está muriendo, literal, porque tiene un trauma severísimo de aorta y se muere en las primeras 48 horas, creo que la selección natural del paciente lo está diciendo y no creería que tiene una indicación de llevarlo a manejo quirúrgico. Además que habría que hacerle un reemplazo en una aorta rota, donde muy probablemente no tenés circulación extracorpórea, porque si no tenés la posibilidad de colocar una endoprótesis, no tenés circulación extracorpórea para poderlo llevar a una cirugía más segura. Entonces, esa sería como mi visión de la situación. La doctora Juliana habló. ¿Aló? ¿Me No, oyen? profe. No, los llamé a los dos y no. A usted y a la Bueno, doctora Juliana. es que nos tenían bloqueados desde allá. Bueno, yo creo que cuando uno habla de ruptura traumática de aorta, lo único que uno hace el diagnóstico, y se lo aprendí hace más de 20 años, Aurelio Rodríguez, es el alto índice de sospecha. El que no la sospecha, no la busca, ¿cierto? Ahí vemos que la primera plaquita de tórax, si uno la está buscando por la cinemática del trauma, lo que yo estoy de acuerdo es cómo se cae uno en una bicicleta y rompe la aorta, ¿no? Es así, no sé, no sé si en dónde o a qué velocidad iba para que uno pensara que después de que cae una bicicleta rompa la aorta. Pero definitivamente cuando uno piensa y uno saca la placa de tórax, pues ya lo hablaron, el ensanchamiento del mediastino, la obliteración del botón aórtico, la desviación de la tráquea, la depresión del bronquio izquierdo, la elevación del frente derecho, bueno, en fin, todo lo que han denunciado, es decir, lo que han enunciado ahí es lo que uno debe hacer. Ahí lo segundo que debe hacer uno es con la tomografía, hacer una vez la tomografía con medio contrastado, ¿cierto? Esa debe de ir y una vez ante la sospecha debe hacerse la tomografía. Recordemos que estos pacientes que han sufrido este trauma y están vivos es porque es un paciente que tienden a tener un desgarro del ligamento arterioso de la aorta, ¿no? Y eso le da pues que es una laceración incompleta y pues no hay la muerte súbita que ocurre en estos pacientes, ¿no? Y una vez pues ocurre ya el diagnóstico, pues yo estoy completamente de acuerdo que el paciente te da el tiempo para poderlo
este paciente no rompió la aorta, ¿no? Sí, profe. No, La sí, la rompió. otra. No, sí, tiene una lesión, esa es otra cosa, ¿no? Tiene una lesión bastante rara. Generalmente lo que uno ve más frecuente son disecciones, pero él tiene una lesión que hace un aneurisma traumático agudo y Ujú. hace también, el mismo aneurisma hace un efecto de coartación aórtica. Entonces, pues la verdad es una lesión muy, muy, muy rara, pero con un aneurisma agudo, pues imagínense cómo debe estar la aorta, ¿no? Igual Ok. teníamos una tomografía que tenía cortes de 1 centímetro, lo que nos hace, pues lo que no nos da como una imagen tan clara, pero creo que al hacer el diagnóstico, pues ya sobra hacer más imágenes. Lo que toca que hacer es operarlo y ya. Y la otra situación de estos pacientes, en caso de que no sea tan evidente, en algún momento están sujetos a hacerle una ecocardiografía transesofágica, por ejemplo. No En es, no es, alguna duda, hacerle arteriografía a los pacientes, no, o profe. definitivamente. No, mire, ¿cuál sería el estudio ideal? Hacerle IBUS, que es endosonografía vascular, ¿sí? Ujú. Pero el eco transesofágico tiene dos deficiencias o dos dificultades. Una es que no es muy bueno para ver el callado de la aorta. Y acuérdese que la gran mayoría de estas lesiones son en la cara interna de la aorta, en la zona B3, o sea, inmediatamente después de la, de la, Del conducto, del del conducto tronco, torácico. de la subclavia izquierda, y es en la cara Ujú. interna. Entonces, ese sitio no es tan fácil de ver por los ecocardiografistas. Y la arteriografía en realidad, pues le da una imagen a uno, pero no, o sea, le da una imagen intraluminal, pero pues ya es de tratamiento, o sea, creo que no le cambia la conducta. El examen ideal sería un IBUS, sería hacerle IBUS, que es ecografía intravascular. Pero pues digamos que con la tomografía y con la sospecha y pues con los hallazgos, creo que también ese es como otro de los llamados, ¿no? A uno como cirujano tener más como tener targets sobre lo que vamos a buscar en el TAC o en el angioTAC. Cualquier cosa que aumente de tamaño, que cambie de transición la aorta, hace que definitivamente uno piense que este paciente tiene algo, ¿sí? En este paciente, cuando uno ve la tomografía, la verdad, si uno no supiera que el paciente se estrelló y se dio contra el planeta, dice, no, este paciente tiene una coartación aórtica o tiene un aneurisma de la aorta torácica. Pero cuando usted ve ese mediastino ensanchado, con un hematoma periaórtico, con derrames pleurales, cuando lo llevamos al siguiente día, la aorta todavía medía más de los 52 milímetros, medía casi 60. O sea que y lo llevamos lo llevamos a las 12 horas, mentiras, lo llevamos a las 12 horas, sí, de que hicimos el diagnóstico. Entonces, mire que en realidad este paciente pues iba a morir. Esa es como mi visión, y se va a morir pues por la aorta rota, ¿no? Yo sé que tú haces la parte endovascular, pero definitivamente, pues antes existía la resección y la reparación del segmento roto. Lo que estoy completamente de acuerdo es que cambió la mortalidad. No sé si eh, Lida revisó estos dos parámetros que se tenía, pues, fuera pues, de las complicaciones, qué mortalidad se tenía con las reparaciones del segmento roto estos pacientes, ¿no? Pues que recuerden que, pues que de todas maneras, cuando no existía la parte endovascular tocaba repararlos, ¿no? Sí, profe. Pues es que de la parte endovascular, usted me pregunta de la abierta, porque de la endovascular ahí como De la abierta, de Ah, la sí. abierta. Es que la abierta, como dice el profe, se comporta parecida como el aneurisma cuando la mortalidad es muy alta por lesiones asociadas y a veces en los que muchos que se han logrado reparar, digamos, en los últimos años abiertos han sido porque han entrado justamente al paciente en extremis, al paciente que entraron por un motorax masivo. Hay una serie de unos 5 casos que hay 3 de ellos ni siquiera los llevaron realmente a angiotac. Entonces, digamos que no es lo usual, a menos de que sea in extremis y a un paciente ya en esa condición y con todo lo asociado, la mortalidad es altísima, más del 80%. Recuerde que este duró
Einstein duró 4 años, 5 años con un celofán, ¿no? En la aorta abdominal, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que es otra, Bien. es diferente, ¿no? Es diferente Entonces, porque, por ejemplo, la cirugía que tiene Einstein, que era colocar un celofán y hacer una aneurismografia, inclusive habían unas técnicas que era una cosa como loca, que les pasaban un cable y les galvanizaban la aorta. Entonces, esa vaina volvía en una coraza. Y eso es lo que básicamente tuvo Einstein. Pero la idea es que pues, Einstein tener un aneurisma de aorta abdominal, digamos que tiene una connotación mucho más, entre comillas, más benigna desde el punto de vista de cirugía abierta a un aneurisma de la aorta torácica. Y la probabilidad de paraplegia con un aneurisma de la aorta abdominal es pues, bastante, pues existe, pero es bastante baja, es menos del 3% en cirugía abierta. Pero en la aorta torácica, con unas lesiones en centros de excelencia en Texas y, bueno, y en el Instituto del Corazón, del 27%, yo creería que hoy en día es prohibitivo. Ahora bien, aquí por ejemplo está la doctora Juliana Ordóñez, donde ellos tienen un grupo muy fuerte en Reboa, donde creo que las lesiones aprendidas o las lecciones aprendidas en el REBOA hacen de que este procedimiento es un procedimiento relativamente fácil y sencillo y es muy rápido. Aquí tuvimos la dificultad del arco en C, de que se nos dañó el angiógrafo y que lo hicimos con arco en C, que nos demoró un poquito, pero es un procedimiento que perfectamente puede durar 30 minutos. De entrada a salida, utilizando suturas percutáneas, que es lo que hacemos nosotros acá. Entonces, creo que es un procedimiento muy rápido que creo que cuando uno ya habla de la selección de los pacientes, las injurias que puede producir, creo que la cirugía abierta, pues no le veo con mucha cabida. Profe, también está Elmer, ¿no? Conectado. Ah, sí, Elmer, qué pena con Elmer. Es que como hay tanta gente, no lo veo. No sé, Elmer, si quiere opinar. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Pues para empezar a felicitar a Lía y al profe por una excelente presentación, un caso clínico muy interesante. Sí, respecto al abordaje del trauma, pues tener algunas consideraciones que ya fueron mencionadas, pero que es importante recalcarlas. En primer lugar, en cuanto a la valoración primaria del paciente politraumatizado, hay que recordar que dentro de la valoración primaria están los anexos de la valoración primaria que hacen parte de ella y que dentro del ABCD que debemos valorar siempre debemos tener esos anexos, que son nuestra radiografía de tórax, el examen de PAS, que debería estar disponible en los centros que atienden trauma, y la monitoría de los signos vitales que nos van a ayudar a orientar a nuestros pacientes. Una toma temprana de la radiografía nos va a ayudar a orientar los hallazgos agudos que puedan requerir un manejo temprano junto con el examen clínico. Y como fue en este paciente que tenía alteraciones en la radiografía, y el EcoFast, pues recordar que en sí para buscar lesiones anatómicas no está dirigido, sino está enfocado a la búsqueda de líquido dentro de las cavidades corporales que nos sugieran un sangrado en ellas. Ya la sospecha clínica y la presencia o no de líquido en las diferentes cavidades, ya sea pericardio, tórax, pleura y abdomen, nos va a orientar hacia las posibles lesiones. Y recordar que su mayor rendimiento es en el paciente inestable, ¿correcto? Porque en el paciente estable incluso pueden haber falsos positivos y tenemos que tener un criterio clínico muy bien establecido. La tomografía en este tipo de pacientes es el examen que nos marca la pauta en pacientes con trauma de alta energía, con déficits neurológicos que nos hacen un abdomen no evaluable y en los que tenemos lesiones sugeridas en las imágenes, como la radiografía, y nos va a permitir identificar y caracterizar adecuadamente cuáles son las lesiones. Lo que decía el profe Tovar es muy importante. La mortalidad asociada al trauma se produce por sangrado, principalmente. Entonces lo que debemos buscar son lesiones vasculares y lesiones de órganos que estén sangrando. Por lo tanto, la imagen indicada en este paciente es un angiotac, ¿sí? Y un angiotac corporal total, porque tenemos trauma de varias áreas anatómicas,
que necesitan una adecuada evaluación. Y así como una ruptura de un punto fijo de la aorta, puede haber lesiones a otros niveles, como por ejemplo el duodeno en su porción retroperitoneal, que no nos puede dar clínica en un paciente sin déficit neurológico, que un paciente como este que tiene una lesión medular, pues la parte de las imágenes nos va a ayudar mucho. En cuanto al trauma concreto de la aorta, el pseudoneurisma, básicamente recordar que no es un aneurisma. La presentación de este paciente es muy interesante porque hace un aneurisma agudo, además del pseudoaneurisma, que hay que recordar que es una ruptura de la aorta contenida, que es una fisiopatología muy diferente al aneurisma por enfermedad aterosclerótica. Entonces son pacientes que tienen la aorta rota y en los cuales debemos tener una vigilancia muy activa y una definición muy clara de conductas. El manejo endovascular es definitivamente el abordaje para todo este tipo de traumas. La mortalidad por rupturas de aorta en mayores, la mayoría se producen en el ámbito prehospitalario y los que nos llegan en general ya son los que tienen rupturas severas contenidas o de menor severidad. Entonces, el hacer un examen de imagen temprano como el angioTAC y contactar al experto, al cirujano endovascular que nos haga el manejo de esto es indispensable en el pronóstico del paciente. Esas es las consideraciones. Y una cosa más es no confiarnos de las caídas de bicicleta. Hemos tenido caídas a 0 kilómetros por hora, pacientes que están de pie, no pisan bien el andén y se producen lesiones traumáticas importantes. Hemos tenido rupturas duodenales de pacientes que van a 2 kilómetros por hora, se olvidan que llevan los choques de las zapatillas de la bicicleta y accidentalmente frenan súbitamente y se van contra el manubrio. No van rápido, pero se producen lesiones severas. Entonces, no confiarnos y hacer un abordaje muy organizado, muy concienzudo, y nos va a ir bien con estos pacientes. Felicitaciones y muchas gracias. Ahí veo a la doctora Juliana, que quiere participar. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, la escuchamos, doctora. Bueno, básicamente, de una presentación excelente del caso. Como todos han dicho, es un caso realmente desafiante y básicamente porque en estos pacientes con lesiones aórticas, la gran mayoría de esos pacientes mueren en el acto y los que nos llegan son los que tenemos que estar nosotros como ese personal entrenado en recibir ese paciente, en tener presente de acuerdo a las características del trauma, esa cinemática, como los ingresos del paciente, en pensar en ese diagnóstico, porque como la gran mayoría de los pacientes que tienen estas rupturas traumáticas de la aorta, pues mueren en el evento traumático. En cuanto al manejo y como lo enfocaron, me parece que pues es lo que se debe hacer. Realmente, y como decía Elmer, como ha dicho el doctor Herrera y como ha dicho Jorge Felipe, realmente pues esos pacientes es enfocarlos, saber el diagnóstico clínico y después la imagen. Y la imagen es muy importante y el angioTAC sigue siendo ese gold estándar que nos va a ayudar a identificar las lesiones, pero además de que pedirlo, pues saber leerlo para buscar qué es lo que estamos buscando en ese tipo de pacientes. Es curioso que, como todos hemos dicho, que en un paciente con una caída que uno pensaría que es una caída simple, sencilla, tenga este tipo de ruptura y sobre todo que las manifestaciones como lo muestra ese mediastino ensanchado, ese hematoma periaórtico, todo ese pseudoneurisma agudo que muestra este paciente, pues todo eso muestra el gran desafío al enfrentarnos a ese tipo de patología. Y sigo, y como dicen todos, insisto, el manejo, yo también considero y estoy de acuerdo con todos ustedes que el manejo de estos pacientes debe ser endovascular. Yo creo que pensar en un manejo abierto a estas alturas en este momento, no debería ser. Yo creo que uno tiene que tratar de ofrecerle a los pacientes lo mejor y lo más importante es pues ese trabajo en equipo, y con ese trabajo en equipo de tanto el cirujano y el apoyo de un cirujano vascular como lo tienen ustedes, pues es muy importante, ¿no? Es un caso muy chévere y me ha gustado mucho cómo lo presentaron y también la parte que como describiste la parte académica, pues para que todos hubieran, pues felicitar a la residente y muy chévere, muy interesante este caso. Yo tengo una pregunta para la doctora. Doctora Juliana, perdóname, y al doctor Elmer, este paciente le hubieran colocado un
un REBOA? Eso no es una pregunta. No, no, yo creo que en este Ok. paciente. Qué pena, Juliana, dale. Yo no, yo creo que en este paciente con esa ruptura y ahí yo no le hubiera puesto un REBOA. Sí, esa es la única parte que está contraindicado uno colocar un REBOA, ¿no? Sí, es... En la luna está contraindicado. No, igual si uno eventualmente fuera a colocar un REBOA, tocaría colocarlo y tocaría tapar la subclavia y la carótida. Entonces el paciente pues lo mata a uno. Entonces creo que no es una buena idea. La pregunta que yo les haría tanto a la doctora Juliana como a Elmer, ¿ustedes qué piensan de ustedes como cirujanos de trauma colocar esa endoprótesis? Por mi parte, yo pienso que la colocación de la endoprótesis que la haga un cirujano de trauma, no. Yo creo que el entrenamiento está dirigido básicamente al cirujano vascular. Entonces, por eso es que tenemos que trabajar en equipo. Entonces, al hablar que eso lo haga el cirujano de trauma solo, poner esa endoprótesis, no. Creo que esto es un trabajo en equipo. Y en el trabajo en equipo, en cuanto el cirujano de trauma lo recibe, ayuda al diagnóstico y puede entrar con el cirujano vascular, y el cirujano vascular en equipo, pues va a poner la endoprótesis. Pero que seamos nosotros los que tengamos que poner la endoprótesis solos, no. Pienso que esto es de equipos de trauma y de trabajo en equipo. No sé, Elmer, ¿qué piensa? Mi respuesta va acorde con la tuya, Juli. Yo creo que las habilidades y las pericias van de acuerdo a una curva de aprendizaje que se requiere con la exposición de expertos guiando el aprendizaje de estos procedimientos. Y aunque los cirujanos de trauma sí debemos tener habilidades para procedimientos endovasculares, para abordajes de emergencia como son el balón de reanimación en REBOA y algunos accesos vasculares, ya la realización y la colocación de endoprótesis requieren de entrenamientos avanzados que los debe hacer un especialista como el cirujano vascular, un radiólogo intervencionista. Entonces, el trabajo en equipo me parece indispensable. Sí podemos hablar de que en el paciente inestable el cirujano de trauma puede hacer abordajes iniciales, como la colocación de los introductores, el balón, procedimientos que tal vez vayan a ayudar a agilizar el proceso de intervención, pero definitivamente las habilidades avanzadas necesitan de una habilidad que haya pasado una curva para disminuir la probabilidad de complicaciones, porque cuando se intenta hacer procedimientos para lo que uno no está adecuadamente preparado es donde se ven las mayores complicaciones y le va mal al paciente. Yo le agregaría una cosa que aprendí anoche en una charla al doctor Rico. Él dijo, de los 4 años de mi experiencia en Europa, lo que aprendí fue el manejo multidisciplinario. El hecho de que uno haga diagnóstico, el uno que haga imágenes, el otro que haga la parte endovascular, no quita la importancia de cada uno de un equipo, ¿sí? Todo el equipo es importante para tener el éxito del paciente. Si este paciente no se maneja bien desde el ingreso, no se le hace un buen triage, no se le hace un buen examen, pues no hay paciente para colocarle una prótesis endovascular, ¿sí me entiendes? Y si a ese paciente no se le hace una buena atención prehospitalaria, pues tampoco hay paciente para llevarlo a la parte hospitalaria. Por eso lo que se adelantó en trauma, desde muchas cosas, fue la atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, la parte de cirugía o la parte endovascular y la parte de cuidado intensivo, y una parte muy importante que es la parte de rehabilitación de los pacientes. Entonces, ninguno de un equipo multidisciplinario es más que otro, porque todo el mundo tiene un papel fundamental para el éxito de los pacientes. Esto es una cosa muy importante, ¿no? Y hay veces, es decir, ¿cómo? No, que lo que usted dice, doctor, es muy cierto, y es que básicamente cuando uno habla del el éxito de un paciente es cuando no solo es el equipo, saber conformar dentro de un hospital un adecuado equipo de trauma donde todos confían. Aquí no se busca el protagonismo de cada uno, sino que al contrario, todos en pro de ese bienestar y disminuir esa mortalidad de ese paciente. Entonces, básicamente conformar un equipo de trauma no es solamente el cirujano de trauma, somos muchas personas involucradas ahí, que lo único que buscamos es
sacar adelante a ese paciente. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que esa era la pregunta o el objetivo de la pregunta, ¿no? Creo que nosotros, pues digamos que yo ahorita que me dedico a la parte de cirugía vascular, pero igual como decía el profesor Jesús Díaz, a mí me hierve la sangre cuando veo un trauma y eso no se le quita porque uno en esencia es un cirujano general que creo que la esencia de uno es esto, es poder ayudar y es poder intervenir de forma adecuada en el momento adecuado. Yo creo, pues yo conozco pues los que trabajan con ustedes en fundación, son amigos míos, y creo que nosotros los cirujanos sí tenemos una visión bien clara, o sea, o tenemos una visión mucho más clara que, por ejemplo, personas que se dedican a hacer procedimientos endovasculares y que no son cirujanos, radiólogos y hemodinamistas, no por decir que ellos no lo puedan hacer bien, pero creo que la visión que tenemos nosotros es mucho más holística y creo que nosotros los cirujanos vasculares con entrenamiento en la parte endovascular, cada vez estamos ganando y estamos articulando y estamos mejorando estos grupos de trauma y estamos tratando de que las cosas sean más fáciles para todos con menores morbilidades. Creo que es como el objetivo de esta charla y les agradezco pues a todos los que están aquí y han participado. No sé si quieren hacer alguna otra pregunta o quieran participar. Si yo quisiera hacer una pregunta a la doctora Juliana y a Elmer. ¿De qué instancia le están llegando los pacientes que tienen este tipo de patología? Me estoy refiriendo a tiempo, porque cada vez que uno ve una emergencia de esto es una granada que tiene un paciente dentro del tórax, y piensa uno en una remisión, dice uno, ¿qué hace? Por ejemplo, Tuluá, Buga, ¿cierto? Llegan pacientes con este tipo de patología, ¿cuánto tiempo pasan para uno poder hacer el procedimiento endovascular? Juliana o Elmer. Pues es que cuando usted habla de que cuánto tiempo llegan los pacientes, si uno mira lo que los pacientes que llegan a fundación, generalmente son los pacientes del norte del Cauca, porque por los tiempos y las distancias, generalmente los pacientes que más llegan son de área de Santander o sus aledaños. Hablar de pacientes que vengan de Tuluá, de Buga, no ingresan a fundación, sino que van a otros hospitales que están mucho más cerca hacia el norte por los tiempos en llegada. Entonces, porque realmente es de lo que uno ve y cuando nosotros estamos allá, es más, los pacientes son más cercanos, es de Santander. Pero la pregunta va, ¿cuánto tiempo tiene uno, Juliana? ¿Cuánto tiempo tiene uno en un paciente que tiene una lesión aórtica? Puede tener este paciente se presentó con una manera de hipotensión, pero ¿cuánto tiene? Yo he tenido pacientes de 5, 6, 7 días que han ingresado a alguna de las instituciones. Entonces era el tiempo, ¿no? Porque recuerde que ahorita contamos con la parte endovascular, pero por mucho tiempo no contábamos con la parte endovascular y teníamos dos opciones, e inclusive para las disecciones de aorta desde el punto de vista de morbilidad arteriosclerótica. Entonces decía uno, ¿qué hago con este paciente? ¿Lo remito? ¿Se muere? ¿Se queda? ¿O qué hace? ¿Qué tiempo tiene uno? Yo no sé si me ha comprendido la pregunta Jorge Tobar. ¿Cuánto tiempo puede tener uno para profe, tomar una decisión de que eso paciente? Antes, cuando yo me formé, eso era inmediato. Si usted tenía un paciente en extremis, pues nada, tocaba hacerlo lo más rápido posible. Tal. Ahora, debido a que como son pacientes tan lesionados, hay como una nueva como tendencia a mirar a ver qué pasa. Si sobreviven, si no sobreviven, porque muchos de estos pacientes les ponían la prótesis y se morían. Una cosa que es importante y que no se nombró en este paciente es que además de eso tenía trauma craneoencefálico, ¿no? Y estos pacientes, técnicamente, lo que uno, por ejemplo, hace en cirugía pues, de patologías médicas, aneurisma, disección, es que los anticoagula. Estos pacientes generalmente no los anticoagulamos. Y colocamos la prótesis sin anticoagulación.
Eso hace que tengamos que hacer un procedimiento muy rápido o con unas dosis de anticoagulación muy bajitas y se revierten casi siempre. Entonces, digamos que la opción es que si uno ve que es un paciente que está en extremis, pues nada, no le da chance de nada y tocaría tratarlo de forma inmediata, subirle una UCI, colocarle medidas, terapia antiimpulso y mirar a ver pues que no se le lesione, por ejemplo, si tiene trauma cerebral, pues que no se lesione más por tratar de colocar terapia antiimpulso y tener una hipotensión permisiva, si es que se puede decir así. Y el tiempo es la condición general del paciente. Si el hematoma se contiene, pues tiene más tiempo para moverlo. Ese es el otro punto. Estos pacientes, la peor idea es subirlos a una ambulancia. Entonces, si usted le hace el diagnóstico y tiene pues el recurso, pues hágalo. Pero subir a una ambulancia un paciente de estos es más que un caricellazo, porque es muy probable que en el transporte del paciente, el paciente se hipertense y vuelve sangre y se muere. Entonces, es como una pregunta bastante difícil la del tiempo, profe. Sí, yo creo que es una situación difícil de esto, pero recuerde que los que se mueren en el sitio es porque hacen la transacción. Generalmente estos hacen las lesiones de la íntima, hacen las lesiones completamente diferentes, ¿no? Entonces dan ese tiempo para observar de pronto otro tipo de lesiones, ¿no? Sí, es así, profe. Bueno, Profe, y a ese respecto, qué pena. Los pacientes, pues afortunadamente, los de mayor severidad son menos frecuentes los que llegan. Los pacientes que tienen lesiones grado 2 o 3 contenidas sin signos de mal pronóstico, recordar eso, que tenemos algo de tiempo para el manejo y que es importante hacer una evaluación completa que nos permite identificar de pronto lesiones que vayan a comprometer más tempranamente al paciente. En el tiempo que he estado en fundación, solo hemos tenido 2 pacientes con estas lesiones, pacientes que han sido remitidos estables. Uno estable, pero con una lesión muy importante asociada, una hernia diafragmática aguda asociada al trauma cerrado, que dentro de su valoración se identifica y pues el manejo que se hace de este paciente es el manejo quirúrgico de la hernia diafragmática con la consideración de que la contemporización de la lesión aórtica nos permitía el tiempo para hacer el manejo de una lesión aguda que probablemente nos iba a llevar a un proceso isquémico y una evolución deletérea del paciente al dejarla progresar. Y otro paciente que aunque no lo manejé yo, sí lo conocí, fue un paciente que lastimosamente sí tenía lesiones intraabdominales asociadas con la identificación de una lesión aórtica similar a la que comenté en el primer paciente y al que lastimosamente se le difirió el manejo de su abdomen agudo y de su choque de origen abdominal en espera de conseguir un manejo de la lesión aórtica. Entonces fue un paciente con una evolución mala que terminó falleciendo, no asociado al sangrado de la lesión aórtica, sino al proceso séptico desencadenado a partir de la ruptura de vísceras abdominales. Entonces sí es muy importante hacer una evaluación muy completa y evaluar qué nos va a comprometer más tempranamente al paciente e intervenirlo. Eso era sí. precisamente la respuesta. Bueno, quiero agradecerles a todos. Muchas gracias por asistir a la charla y estamos invitando pues para las diferentes charlas que estamos haciendo los martes de cirugía vascular y ahorita va a entrar cirugía oncológica a compartir el espacio. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas felicitaciones, Lía. Muy buena la charla.